Cordial saludo, bienvenidos y bienvenidas hoy a la charla del semillero de posgrado. El tema que vamos a tratar hoy es trastornos hipertensivos del embarazo. Mi nombre es Hernán Cortés, muchas gracias por estar presentes. Este tema es un tema que es un poco extenso, probablemente algunos de los conceptos van a quedar incompletos o les queda alguna duda. Para eso en la próxima charla, cuando sea presencial, podemos resolver dichas dudas, pero avancemos entonces. Primero que todo, quiero decirles que no tengo ningún tipo de patrocinio por ningún laboratorio. Las imágenes que van a ver son imágenes que yo tomé de un programa gratuito de Meta con inteligencia artificial, y estoy aquí porque soy profesor de la Universidad de Antioquia. Empecemos con una pequeña introducción. Recuerden que la preeclampsia complica cerca del 3 al 10% de todos los embarazos en el mundo, y junto con la hemorragia es una de las principales causas de muerte materna de causa directa, al menos en los países en desarrollo como el nuestro. Por ponerles un ejemplo, en Colombia en el 2022 fue la primera causa de muerte materna directa con 62 casos, y en Antioquia para el 2021 fue también la principal causa, con el 42% de las causas de muerte directa. Como saben, la mortalidad es mayor en esos países en vías de desarrollo, pero afecta por igual a todo el mundo. Otra de las cosas importantes es la clasificación del trastorno hipertensivo. Hay varias clasificaciones, una de las más usadas, la que generalmente recomienda el Colegio Americano de Ginecólogos, donde la clasifica en hipertensión crónica, la hipertensión gestacional, la preeclampsia y la preeclampsia sobreagregada a la hipertensión arterial crónica. Existen otras clasificaciones, como la que hace el Grupo de Estudio Internacional, donde la separa en las hipertensiones que se presentan antes de las 20 semanas y las que se presentan luego de las 20 semanas. Pero generalmente estos son los temas que vamos a hablar hoy, son, como les cuento, unos temas amplios. Vamos a intentar llevar a cabo este derrotero de la clasificación que generalmente usamos de la COM. Quiero empezar con un caso clínico. Digamos que estamos en el control prenatal y nos llega una mujer de 25 años, primigestante, con un embarazo de 32 semanas. Ella llega asintomática, pero cuando usted le toma la presión arterial del control prenatal, la encuentra un poco más elevada de 140/90. Entonces la pregunta que yo le hago a los estudiantes, bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento? Pues lo primero, obviamente, descartar que no sea una hipertensa crónica, con solo preguntarle, ¿usted sufre alguna enfermedad? Mirar en el control prenatal cómo han sido las presiones anteriores, pero generalmente lo que debemos hacer es tomar una nueva toma de la presión arterial. Generalmente la dejamos en observación y de manera concomitante después de esta observación vamos a pedir un laboratorio. Recordar, esta nueva toma de la presión arterial generalmente se debe hacer de una forma adecuada, o sea, la señora debe estar relajada, a veces vienen cansadas o asustadas, lo que llamamos la hipertensión de bata blanca, de dejar que esté sentada, derecha, con la vejiga vacía y tomarla en el brazo derecho. La recomendación para hacer diagnóstico de trastorno hipertensivo es que esa presión arterial debe ser mayor a 140/90 en 2 ocasiones separadas de 4 horas. Lo que generalmente hacemos es que continuamos el control prenatal, la consulta, volvemos a tomar la presión, pero si nos queda alguna duda, la dejamos en observación y 4 horas más adelante volvemos a tomar la presión. De manera concomitante o después vamos a pedir unos laboratorios. Esos laboratorios incluyen un hemoleucograma para evaluar principalmente las plaquetas, las transaminasas, la creatinina, la LDH que nos evalúa la hemólisis y una forma de proteinuria. Generalmente podemos recoger la proteinuria en 24 horas, que se considera positiva si es mayor de 300 miligramos por día, o una relación proteinuria-creatinuria mayor de 0.3. También algunas guías recomiendan que si usted no tiene forma de hacer este examen, una cintilla con más de 2 cruces sería también útil en el diagnóstico de preeclampsia. Siempre nos dicen, bueno, puedo hacer otros exámenes. Sí, uno puede hacer otros exámenes, pero en general, si las plaquetas son normales, las pruebas de coagulación van a salir normales. Si la señora no está itérica y no tiene las transaminasas elevadas, probablemente las bilirrubinas no nos van a aportar información adicional. Y otra cosa muy importante, siempre evaluar el bienestar del bebé. Recuerden que estos trastornos hipertensivos se asocian en el bebé con restricción de crecimiento. Entonces, monitoreo, ecografía, alguna forma de evaluación del bienestar del bebé. Muy bien. Recordemos los criterios diagnósticos, son muy sencillos. Luego de la semana 20 encontraron la presión arterial mayor o igual a 140/90 en 2 ocasiones, les repito, separadas de 4 horas. Y antes usábamos solamente la proteinuria como diagnóstico, ya les dije, mayor de 300 miligramos. La guía actual dice que cualquier otro tipo de compromiso órgano blanco también nos establece el diagnóstico de preeclampsia. Lo que nos quiere decir es que la proteinuria puede presentarse después
y no espera que se desarrolle la proteinuria para hacer el diagnóstico, pero cualquiera de estos compromisos, trombocitopenia, aumento de transaminasas o cualquier complicación como las que vamos a ver más adelante, también nos hacen diagnóstico de preeclampsia. Aquí quiero traerles a colación, por ejemplo, esta guía del Clinic de Barcelona. Actualmente se están usando los factores angiogénicos también como predictores y como diagnósticos de preeclampsia. Entonces, una mujer que se nos presenta con una presión mayor a 140/90 en 2 ocasiones separadas de 4 horas y que tiene esta relación mayor de 38, también hacemos diagnóstico de preeclampsia. Si es menor de estos valores, como vemos aquí más adelante, vamos a hablar de hipertensión gestacional. Muy bien. Entonces, estos son los criterios para hacer diagnóstico de preeclampsia. Actualmente cualquiera de los dos, tanto pues el Clinic de Barcelona como las guías internacionales, utilizan esta relación de factores angiogénicos también como diagnóstico de preeclampsia. ¿Qué hacemos entonces con esta señora que le diagnosticamos una preeclampsia no severa? Pues la primera discusión, aunque aquí nos aparece al contrario, es definir si va a ser manejo ambulatorio o manejo hospitalario. Recuerden que algunas guías recomiendan el manejo ambulatorio, pero en ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, que la señora tenga acceso a los servicios de salud. Si vive muy lejos o no puede llegar fácilmente, pues no es candidata a manejo ambulatorio. Que esté estable, obviamente. Que el médico le pueda hacer visita domiciliaria. Que tenga atención telefónica 24 horas y un medio de transporte disponible para llevarla al hospital. Yo aquí agregaría, aunque no están las guías, que la señora esté con alguien que la cuide. Si a esta señora le pasa algo, está solo con un bebé o está sola en la casa porque el esposo trabaja, tampoco sería candidata a un manejo ambulatorio. Por eso lo resalto, en nuestro medio no siempre se dan las condiciones para que una señora con preeclampsia no severa esté en manejo ambulatorio. Pero la idea es que tomemos en cuenta estas condiciones antes de decir qué tipo de manejo le vamos a dar. No olvide la condición socioeconómica de esta señora. ¿En qué consiste este seguimiento? Pues es una cosa muy sencilla, hospitalizada. Vamos a hacerle una vigilancia clínica diariamente, que consiste en tomar la presión arterial, la frecuencia cardíaca fetal, monitoreo diario. Le vamos a hacer laboratorio unas 2 veces por semana y vamos a evaluar al bebé con ecografía, Doppler y monitoreo. Obviamente este seguimiento va a depender de la condición de la señora. ¿Cuál es el manejo de esta señora? Obviamente el esteroide. Es importante tener presente que la preeclampsia es una enfermedad que siempre es progresiva. Entonces a veces no nos da tiempo de aplicar el esteroide cuando se esté empeorando. A veces las señoras se empeoran de manera abrupta y es mejor que ese niño esté con el efecto de la maduración. Otra cosa también para tener presente es que estas señoras generalmente no van a pasar mucho tiempo hospitalizadas. Generalmente antes de 2 semanas van a tener algún tipo de complicación o por algún motivo hay que determinar el embarazo, o sea que el esteroide todavía le está haciendo efecto. Entonces, muy importante tener estas señoras, una vez se haga el diagnóstico, aplicarle el esteroide desde que tenga pues menos de 34 semanas. Una de las pocas cosas que de pronto han cambiado es el uso de antihipertensivos. Antes mencionábamos que solo poníamos antihipertensivos cuando la presión estaba por encima de 160 a 110. Sin embargo, varios estudios, entre estos este estudio que apareció en el 2015 en el New England Journal, demostró que un control más estricto de esa presión arterial y más estricto es tenerla por debajo de 140/90, o no menos tampoco de 120/80, se asociaba con mejores desenlaces maternos y fetales, principalmente menos crisis hipertensiva en la mamá, pero aparte de eso otros beneficios. Inclusive ellos aquí lo mencionan, si esa presión arterial está por debajo de 80, se le baja la dosis o se suspende el antihipertensivo. Si está por encima de 85, se aumenta la dosis de antihipertensivo para mantener esa diastólica más o menos entre 81 y 85. Y las sistólicas, como le digo, entre 120 y 140. Obviamente las preeclampsias no severas se terminan a las 37 semanas. ¿Que la señora está muy estable? No paramos de las 37 semanas. Y si seguimos un manejo adecuado, es una época adecuada pues para la terminación del embarazo. Muy bien, eso es en cuanto a la preeclampsia no severa. Como ven, vamos un poco rápido porque el tema es largo. ¿Cuáles son los criterios de preeclampsia severa? Recuerden que con un solo criterio de severidad es suficiente para hacer diagnóstico de severidad. Los criterios, puedes llamarlos, los 2 primeros son los criterios clínicos, que son una presión arterial mayor o igual a 160 a 110 en 2 ocasiones, separada de 15 minutos al menos. No esperamos las 2 o 4 horas que se aconsejan, porque probablemente, como vamos a ver más adelante, hay que iniciar tratamiento. Y la presencia de premonitorios o signos de irritación cortical, que son la cefalea, la visión borrosa, los tinnitus, la epigastralgia, etc. Luego siguen los criterios de laboratorio, que son la trombocitopenia menor de 100.000, el compromiso hepático dado por unas transaminasas elevadas al doble o por encima de 70, la falla renal, que se define como una creatinina mayor de 1,1
u oliguria y todas las complicaciones, el síndrome de HELLP, la eclampsia, el edema pulmonar, el abrupcio, etc. Con cualquiera de esos criterios se considera que esa preeclampsia es severa. El ACOG también toma en cuenta el oligoamnios como criterio de severidad. Esto me parece a mí muy importante, y es que cuando tenemos una señora con preeclampsia severa por cualquiera de estos criterios, la primera pregunta que debo hacerme es: ¿esa señora le puede hacer manejo expectante o debe terminar el embarazo de manera expedita? Entonces, estas son las contraindicaciones para hacer manejo expectante. Si la señora tiene presenta estos síntomas o esto que les voy a mostrar, esa señora no es candidata a manejo expectante. O sea, esa señora hay que terminarle el embarazo sin importar la edad gestacional que tenga. ¿Cuáles son esas indicaciones? Primero, la hipertensión no controlada. Y definimos que la hipertensión no está controlada si tiene 2 antihipertensivos a dosis plena y no logro controlarle la presión. Uno que a veces se nos pasa, los premonitorios. Si esa señora, a pesar de aplicar el sulfato de magnesio, se sigue quejando de cefalea, de tinnitus y visión borrosa, y en 8 a 12 horas no hemos podido controlar esos premonitorios, tampoco podemos extender el manejo. Digamos que estos 2 primeros se definen como no logré estabilizar a la señora. Entonces es muy importante tenerlos presentes. Los otros criterios son los que aparecen ahí: una trombocitopenia menor de 100.000, el compromiso hepático que les mencionaba, una falla renal o cualquier complicación. Otra cosa importante, la edad gestacional. Si la señora tiene más de 34 semanas, pues no justifica hacer ningún tipo de manejo expectante. Le vamos a terminar el embarazo. Y si está por debajo de las 24, también. La pregunta que siempre le hago a los estudiantes: si está estable, así tengo una preeclampsia severa, ¿por qué la desembarazo con menos de 24? La razón es muy simple. Estas señoras con preeclampsia severa, en los pocos estudios que se han hecho, se ha demostrado que no alcanzan a tener más de 7 días de manejo expectante. Antes de 7 días, estas señoras se los van a complicar. Inclusive hubo casos de muerte materna en los estudios. Y en una semana ese bebé todavía no ha alcanzado la viabilidad. Por eso ese valor que aconsejan de 24 semanas, la guía de la COG, puede que en nuestro medio sea menor de 26 semanas. Porque generalmente en nuestro medio nos llevamos niños a incubadora menores de 27 semanas. Entonces ese criterio menor de 24 es porque el bebecito no va a alcanzar a llegar al periodo de viabilidad y la señora corre un riesgo muy alto. Entonces, no olvidar estos criterios. Si presenta alguno de estos criterios, no vamos a hacer manejo expectante. ¿En qué consiste el manejo expectante de las señoras con preeclampsia severa? Pues ya lo mencioné, el esteroide. Siempre se va a aplicar el esteroide a la dosis que todos recordamos. Vamos a aplicar sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es la piedra principal o la piedra angular de manejo en la preeclampsia severa. Recuerden las dosis, es para prevenir la eclampsia. Se usa un bolo de 4 a 6 gramos y luego vamos a continuar un mantenimiento de 1 gramo por hora. No se les olvide hacer vigilancia del magnesio. Aunque el magnesio es muy seguro, se va a hacer vigilancia clínica. ¿Cómo se hace vigilancia clínica? Pues con los reflejos osteotendinosos, con la frecuencia respiratoria y con el gasto urinario. Aquí en la tablita les muestro las concentraciones que se pueden asociar con qué hallazgos en el examen físico. A lo que voy es que la vigilancia se hace de manera clínica. Si usted sospecha, por ejemplo, por disminución de reflejos, esta señora es candidata a que usted le haga una prueba de magnesio en sangre. Pero si clínicamente está estable, no es necesario pedirle niveles. Si la señora ya le encontramos una falla respiratoria, obviamente aparte de entubarla, vamos a ponerle el antídoto, porque eso pues es obvio pues que está intoxicada con magnesio. La intubamos, le ponemos el gluconato de calcio. Pero para las otras, si tenemos dudas, pedimos niveles. Pero generalmente la vigilancia se hace de manera clínica. Otra cosa importante, los antihipertensivos. Pues con mayor razón esta señora, ya lo vamos a hablar más adelante, va a requerir antihipertensivos y una vigilancia clínica y paraclínica estricta que se debe hacer en un 3er nivel. ¿Por qué en un 3er nivel? Porque probablemente esta señora se puede complicar requerir una UCI, porque ese niño puede ser prematuro y va a requerir una unidad de cuidados neonatales. Entonces, en general se recomienda en el 3er nivel y la terminación sea la semana 34. En la diapositiva pasada, ya que estamos hablando del magnesio, les dejé el sulfato de magnesio como interrogado. En general, en preeclampsias no severas, solo se recomienda usar sulfato de magnesio en el periparto. Si la niña tiene una preeclampsia no severa, el magnesio se aplica cuando la niña está en inducción y está ya en trabajo de parto activo, en 4 o 6 centímetros de dilatación. En la preeclampsia severa sí lo ponemos de entrada y generalmente hasta 12 horas postparto, y una vez se mejore o se le quiten los premonitorios o los signos de irritación, vamos a esperar 12 horas para suspender el magnesio, si continúa el manejo expectante. Esta parte de los antihipertensivos, ¿cuál es el manejo de la crisis hipertensiva en preeclampsia severa? Vuelvo, les insisto, para hacer el diagnóstico de crisis hipertensiva necesitamos 2 valores separados de 15 minutos mayores o iguales a 160-110. Ahí están los medicamentos, generalmente podemos usar cualquiera de los 3, nifedipina.
Recuerden que es la nifedipina de acción rápida que viene de 10 miligramos. Esa nifedipina le vamos a dar 10 a 20 miligramos cada 15 a 20 minutos por 3 o 4 dosis. Esa es la dosis como el bolo de nifedipina. No darlo sublingual y recuerden no usar el de acción prolongada. Otra opción es el labetalol, que usamos pues, de manera muy frecuente. El labetalol en ampollas de 100 miligramos. Vamos a dar una dosis inicial de 20 miligramos. ¿Qué hacemos? Cada 15 a 20 minutos volvemos a tomar la presión y si no logramos la meta que deseamos, pues vamos a aumentar 20, 40, 40, 80, 80, hasta un máximo de 300 miligramos. O la infusión continua que puede ser de 1 a 2 miligramos minuto. Generalmente con los bolos es suficiente el manejo. Otra opción es la hidralazina. Son dosis de 5 a 10 miligramos. También es muy buen antihipertensivo. La dificultad con la hidralazina es que es de difícil consecución. No se consigue fácil en nuestro medio, pero cualquiera de esas opciones está bien para controlar de manera inicial la presión de las señoras. Recuerden varias cosas. Generalmente antes de poner el antihipertensivo ya hemos aplicado el magnesio, porque el magnesio en algunas mujeres puede producir una hipotensión transitoria, sobre todo con el uso del bolo. Entonces primero ponemos el magnesio, aplicamos el bolo y volvemos a controlar la presión. Si es hipertensa, ponemos el antihipertensivo. Generalmente el efecto de ese magnesio es transitorio, o sea, muchas veces a los 15-20 minutos va a volver a estar muy hipertensa. La controlamos cada 10 a 15 minutos y recuerden, ¿cuál es la meta? La meta es disminuir esa presión arterial media cerca de un 20% o más o menos alrededor de 140-90. La guía nos recomienda unas sistólicas de entre 150 y 130 y unas diastólicas entre 100 y 80. O sea, si alrededor de 140 es normal. Eso es lo ideal, perdón. ¿Qué logramos con esto? Disminuir las complicaciones. ¿Cuál complicación principalmente? Pues la hemorragia intracerebral, que realmente es la causa por la que se nos mueren las señoras con preeclampsia. Entonces, el antihipertensivo, llevando las presiones a estos valores, va a disminuir el riesgo de hemorragia cerebral. Tener presente, evitar la hipotensión. Esa señora no debe estar por debajo de 130-80, porque niveles por debajo de esto pues, nos van a disminuirle el flujo placentario y van a hacer que estos bebecitos entren en hipoxia. Entonces, es mantenerla en un nivel no muy bajo para el bebé ni muy alto para el cerebro de la mamá. Otra cosa, una vez logran ustedes controlar esa crisis hipertensiva, dar mantenimiento. ¿Con qué hacemos el mantenimiento? Generalmente con nifedipina. En este caso ya sí podemos usar la de 30 miligramos de acción prolongada que se da pues a necesidad, generalmente 30 miligramos cada 12 horas. En otros países donde hay labetalol oral, se puede hacer con labetalol oral, pero en nuestro medio no lo conseguimos. Recuerden, se termina la señora a las 34 semanas. Voy a hablar dos palabritas de esto que me parece importante y es el manejo de la eclampsia. Recuerden que la eclampsia es una convulsión tónico-clónica generalizada, que es autolimitada y que por definición la señora se recupera de manera completa. Hace pues un periodo de posictal, pero se recupera de manera completa. ¿Qué se hace cuando tengo una señora con una convulsión eclámptica? Muchas veces los estudiantes me dicen, voy, preparo magnesio. Doctores, no es ir a correr a preparar magnesio porque, como les digo, esto es autolimitado. La señora en pocos minutos se va a controlar sola. Lo que sí es muy importante es evitar que esa señora, por ejemplo, se nos caiga. Entonces el ABC, que es lo que hay que hacer, la primera son las barandas. Toda señora que le llegue con crisis, con sospecha de preeclampsia, doctores, suban barandas, en cualquier momento nos puede convulsionar y caerse y producirse un TEC. Luego de tener las barandas elevadas, procedemos al ABC. ¿Cuál es el ABC? Pues la vía aérea. Vamos a ponerle oxígeno de flujo alto por una cámara de no inhalación. Vamos a poner una cánula de Guedel para que esa señora no se vaya pronto a asfixiar con la lengua, para que haya una mejor oxigenación. La vamos a poner de lado para evitar, en posición pues, de seguridad, para evitar que se broncoaspire. En circulación, recuerden la compresión ortocava, entonces la vamos a poner de lado. Y por último, evitar que esa señora se golpee mientras está convulsionando. Entonces, sostenerla para que no se vaya a golpear, no tener cosas pues, que le puedan causar daño. Generalmente pasa sola. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? O si la señora convulsionó en la casa y no llega, pues vamos a aplicar el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, les recuerdo la dosis, 4 a 6 gramos de bolo, pero el mantenimiento cuando ya convulsionó es de 2 gramos por hora. Voy a hacer aquí una me parece importante, es la recurrencia. ¿Qué pasa si esa señora que le puse el magnesio, que le estoy aplicando el magnesio, vuelve a convulsionar? Se aconseja de primera medida
dar un segundo bolo de sulfato de magnesio, sin que este bolo supere los 8 gramos. Por ejemplo, a esta señora, si le pusimos 5 gramos, pues le va a poner 3 gramos más de magnesio. Mire que aquí no se tiene en cuenta la dosis de mantenimiento, no, solamente lo que he puesto en bolos, que no pase de 8 gramos. Si la señora, a pesar del magnesio, vuelve a convulsionar de la segunda dosis de magnesio, la recomendación es aplicar amorbital o una benzodiazepina. Generalmente el amorbital no es de fácil consecución, entonces usamos la benzodiazepina. En caso de que siga convulsionando, ya la epaminizamos, ponemos fenitoína, y si el caso es de seguir convulsionando, pues la señora se debe llevar a una UCI, a relajación neuromuscular y a intubación orotranqueal. La eclampsia, como las que les mostré ahora, es indicación de terminar el embarazo, que llegó con 30 semanas, convulsionó en el sitio de remisión y cuando llegó aquí está estable. No importa, doctores, eso contraindica el manejo expectante. Esa señora no nos da tiempo de esperar que le haga efecto el esteroide. Más o menos se tienen 12 horas para desembarazarla. Si es un cuello no favorable en un embarazo muy temprano, terminará en cesárea, pero si es una señora con un cuello favorable y que ha tenido hijos más de 34 semanas, se puede intentar un parto vaginal. Lo importante es que usted más o menos tiene 12 horas para desembarazarla. En ese tiempo, pues consigue las plaquetas si las necesita, habla con el pediatra para tener todo listo, pero la idea de esta señora, si tiene eclampsia o lo que les mencioné ahora como contraindicadores de manejo expectante, es que tengo 12 horas para desembarazarla, sin importar la edad gestacional. Muy bien, vamos a hablar ahora del otro tema, esta es la parte de preeclampsia. Yo sé que algunas cosas nos van a quedar en el aire, pues las podemos conversar el día de la reunión. Voy a hablarles de hipertensión crónica, porque se me parece que esta señora son señoras que estamos viendo con mucha frecuencia, porque son señoras que están teniendo hijos con mayor edad, hay un aumento en la obesidad, eso nos ha llevado a que tengan muchas embarazadas con hipertensión crónica. ¿Qué hago yo si me llega una señora hipertensa crónica que se embaraza? Primero, evaluar los riesgos, y los riesgos son los que menciono ahí: riesgo de teratogenicidad por los medicamentos, el mayor riesgo de preeclampsia, la restricción de crecimiento fetal y un riesgo muy importante que es el abrupcio. Una de las principales causas de abrupcio son las pacientes hipertensas que hacen preeclampsia sobreagregada. Entonces son los principales factores de complicación en la hipertensión crónica. Estas mujeres en embarazo algunos medicamentos no los pueden tomar, por ejemplo no pueden tomar IECAS, ni ARA2, ni diuréticos, ni la mayoría de los betabloqueadores, a excepción de la betalol. Los medicamentos que usamos generalmente es metildopa. La dosis mínima efectiva de metildopa es de 1 gramo al día. Si está tomando menos de esa dosis, probablemente esté funcionando como efecto placebo y no sea necesario. La nifedipina, en estos casos usamos la acción prolongada, o el labetalol vía oral en los países donde se consigue la labetalol vía oral. ¿Cuál es el objetivo? Mantener la presión arterial diastólica cercana a 85 milímetros de mercurio, o esas presiones que les estoy mostrando ahí de 120-80 a 140-90. Este estudio demostró que manejar las presiones de esta manera disminuía los desenlaces maternos, los mejoraba sin alterar el crecimiento del bebé. Otra de las cosas que estamos diciendo en niños con hipertensión crónica es el mayor riesgo de preeclampsia. Si la población general el riesgo de preeclampsia es de un 3 a un 10%, cuando la señora es hipertensa, ya el riesgo se aumenta en un 15 a un 30%, o sea, más o menos 3 veces el riesgo de preeclampsia. ¿Qué vamos a hacer con la señora hipertensa que no llega a control prenatal? Primero, la prevención. ¿Y cómo se hace? Con aspirina. La dosis recomendada actualmente es de 150 miligramos en la noche. Se debe iniciar de la semana 12 hasta la semana 36. Es importante tener en cuenta que uno la puede empezar desde la semana 8, no antes por el riesgo de aborto, ni después de la 16, porque en ese momento pues ya va a perder su utilidad, pero en general se recomienda la semana 12 a la 36. Otras cosas importantes para prevenir la preeclampsia es el ejercicio. Se ha demostrado que el ejercicio disminuye la preeclampsia. ¿Qué vamos a hacer con esta señora? Pues le mandamos aspirina, le recomendamos ejercicio, un buen control prenatal, pero de entrada a estas señoras deberíamos valorarle cómo está su organismo. Entonces, por ejemplo, una proteinuria inicial. ¿Eso para qué me sirve? Para luego hacer diagnóstico de preeclampsia sobreagregada. Y segundo, para ver cómo está esta señora que es hipertensa crónica desde hace varios años. También se aconseja hacer un fondo de ojo y al menos un ecocardio o un EKG. Muy bien. ¿Cómo doy cuenta yo que esta señora me hizo una preeclampsia? Entonces tengo una señora con hipertensión crónica que ya le hice una proteinuria medio negativa. Luego de la semana 20 esta señora hace un descontrol de su presión arterial, generalmente por encima del 20%. Pueden ser dos cosas: necesito ajustar la dosis o me está desarrollando una preeclampsia sobreagregada. Entonces, si tengo este aumento en la presión y aparece una proteinuria que antes no tenía, por encima de 300 miligramos, cualquier compromiso de órgano blanco o una relación de factores angiogénicos mayor a 38, ya puede hacer diagnóstico de preeclampsia sobreagregada a la hipertensión crónica.
¿Qué otro riesgo tiene esta señora? La restricción de crecimiento. También la aspirina juega un papel en la prevención, pero es muy importante que en estas señoras, debido al alto riesgo de restricción de crecimiento, a partir de la semana 28 hagamos vigilancia ecográfica del crecimiento. O sea, cada 2 o 3 semanas le vamos a pedir una ecografía para mirar cómo está creciendo ese bebé. Ya si hace restricción de crecimiento, pues ya de manera individualizada, dependiendo del tipo de restricción, se define qué tipo de manejo vamos a hacer. En cuanto al abrupcio, pues el abrupcio, digamos que es difícil evitarlo, pero sí es importante que la señora tenga signos de alarma, que ella sepa que si empieza con un sangrado oscuro, que el abdomen se está poniendo duro, consulte de manera inmediata a un hospital. Yo a los estudiantes siempre les aconsejo que esas señoras hipertensas crónicas las remitan a un segundo o tercer nivel, donde en caso de que presente un abrupcio las puedan desembarazar. Y si la señora hipertensa crónica está bien controlada con sus medicamentos, no tiene daño órgano blanco ni restricción de crecimiento, esa señora vamos a terminarla a la semana 39. Si está pues muy bien controlada. Si la señora no está muy bien controlada, requiere muchos medicamentos o alguna otra complicación, probablemente se va a desembarazar antes de esta época, pero ya cada caso de manera individual. No hablamos de esto realmente casi no hablamos, de la hipertensión gestacional. La hipertensión gestacional son estas señoras que tienen unos valores mayores a 140-90 luego la semana 20, pero que no desarrollan proteinuria, o que esta relación de factores angiogénicos es menor a 38. Estas señoras muchas veces son preeclampsias que están en progreso, entonces muy atentos a una vigilancia. Se puede hacer de manera ambulatoria, pero estar vigilantes porque pueden progresar a preeclampsia. Se hace manejo ambulatorio con vigilancia clínica, paraclínica, y se terminan a la semana 37. La diferencia de esta señora con la preeclampsia no severa es que de pronto la podemos manejar de manera ambulatoria, pero tienen la misma connotación y por eso la dejamos pasar de las 37 semanas. Esa es la recomendación pues, de las guías de manejo. Ya hablamos de la preeclampsia sobreagregada, es la que se empeora la presión luego de la semana 20 y presenta proteinuria o alteración de los factores de estos factores angiogénicos. ¿Cuándo se terminan? Dependiendo si esa preeclampsia sobreagregada yo la considero como severa, la vas a embarazar a las 34 semanas. Si es una preeclampsia sobreagregada no severa, la vamos a llevar hasta las 37, como si fuera pues una preeclampsia no severa. Ya para terminar, me parece que este tema también es importante y es la capacidad de predicción y prevención de la preeclampsia. Actualmente las guías colombianas, así como las guías de la NICE y de la COG, recomiendan que esta prevención se haga por factores de riesgo. ¿Cuáles factores de riesgo? Antecedente de preeclampsia en embarazo previo, hipertensión crónica, enfermedad renal, enfermedad autoinmune, diabetes 1 y 2 o hipertensión crónica. Si esta señora tiene un factor de esos, esa señora es candidata para iniciar aspirina desde la semana 12 hasta la semana 36 o dos factores menores como los que ven ahí, ser mayor de 40 años, tener antecedentes familiares, ser de raza negra, etc. Aquí el NICE pone el embarazo múltiple como un factor menor, pero la COG lo pone como un factor mayor de riesgo, igual que la guía colombiana. De estas señoras, aunque la COG recomienda 60-80 miligramos, la evidencia actual nos habla que la dosis mínima efectiva de aspirina son 150 miligramos, sin aumentar el riesgo de sangrado en la mamá. Entonces, es una posibilidad, lo que recomiendan las guías, hacerlo por factores de riesgo. Sin embargo, la Fetal Medicine Foundation de Londres ideó un programa que es gratuito, en el cual a esas señoras en el primer trimestre les hacemos una historia clínica, o sea, el peso, antecedentes, etc. Se le toma la presión arterial, se le hace Doppler de uterinas y se le hacen exámenes de factores de crecimiento placentario, estos que ven acá. Y eso se lleva a un programa de computador que es, vuelvo les digo, gratis, no es de pago. Usted mete los datos en este sistema, que es el mismo sistema que hace el riesgo de tamizaje de preeclampsia, de aneuploidías, y les evalúa el riesgo de preeclampsia. Esto queda demostrado cuando se usa este formato, pues que tiene una mayor sensibilidad, obviamente una mayor especificidad, con unos falsos positivos muy bajos. La COG es muy buena, pero vamos a tratar a muchas señoras sin necesidad. En cambio, este programa, la Fetal Medicine Foundation, nos va a permitir hacer un diagnóstico más certero y excluir pues, las que no les va a dar preeclampsia de manera pues, más sensible. Actualmente las guías dicen que se debe hacer por factores de riesgo, pero se los comento porque en algunas partes ya se está imponiendo que se haga y algunas guías lo recomiendan que se hagan pues con esto en el primer trimestre en la ecografía de tamizaje. Eso es lo que tenía para contarles hoy. Los espero en la reunión que vamos a tener de manera presencial y que tengan un buen resto de día. Muchas gracias.